Pasamos al apartado de mociones. Primera, presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento manifieste su reprobación al Gobierno de España ante la casi nula inversión prevista en los presupuestos generales del Estado para 2017 para la ciudad de Zaragoza e inste a los diputados y senadores aragoneses a presentar enmiendas al proyecto de presupuestos generales del Estado con el fin de incrementar las partidas relacionadas con las políticas sociales e inversión precisas en Aragón y Zaragoza. Tiene la palabra Chunta Aragonesista. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues el pasado 4 de abril conocimos el proyecto de presupuestos del Estado para 2017 y, sin duda alguna, va a ser el presupuesto más breve de la historia del Estado, en caso de que lo haya, claro, porque como pronto habrá presupuesto para junio y, evidentemente, va a ser muy difícil que se pueda tener una ejecución muy alta de un presupuesto que se apruebe tan tarde, a mitad de ejercicio presupuestario. Lo cual no deja de llamar la atención, ¿verdad? Porque un mantra sistemático del Partido Popular es la tardanza que siempre se produce en el Ayuntamiento de aprobar presupuestos. Bueno, pues aquí vemos cómo, evidentemente, el rasero es muy diferente cuando se está en la oposición a cuando se está en el Gobierno. Un presupuesto, el del 2016, que ha dejado muchas partidas sin ejecución, y un presupuesto, el del 2017, que si se aprueba entrará en vigor en el mes de junio y ya veremos el grado de ejecución que tiene. Breve lo será, pero desequilibrado e injusto también. Los presupuestos del Estado contemplan 7.540 millones de euros en inversiones. Eso significa que hay prácticamente 4.000 millones de euros de inversión menos que lo que había en el año 2016. Y es insuficiente e es injusto desde el punto de vista territorial y, sobre todo, es injusto para las demandas de Aragón y de la ciudad de Zaragoza. Aragón tendrá una asignación de 343 millones de euros en el proyecto de presupuestos del 2017. Eso significa que tendrá 76 millones de euros menos que el año 2016, un 18% menos de asignación presupuestaria. Eso significa también que no podremos finalizar buena parte de las infraestructuras que son esenciales para nuestro país y que todavía están pendientes de ejecución. Mire, en estos momentos, y si hiciéramos una revisión histórica de lo que ha supuesto la inversión del Estado en Aragón, nos encontramos con el presupuesto del Estado con menor inversión en la serie de los últimos 20 años. Estamos hablando de un 73% menos de inversión que años como en el 2008 o 2009, donde las dotaciones para Aragón alcanzaban y superaban los 1.000 millones de euros. Es más, de hecho, en el detalle de proyectos que hay para Aragón, tenemos 24 proyectos que llevan 10 o más años en los presupuestos del Estado y todavía no se ha concluido ninguna de esas grandes obras. Aragón vive del plurianual permanente, vive de las promesas permanentes que luego nunca se cumplen. En materia de carreteras yo creo que es evidente, salvo las inversiones que las hay para la A22 y para la A23, el resto de inversiones para el tramo de carreteras, para la red de carreteras y autopistas en Aragón, están bajo mínimos. Ahí tenemos precisamente en la autovía de Logroño, en un tramo especialmente sensible como es Gallur-Mayén, que de los 11 millones de euros que había previstos en los plurianuales del 2016, vamos a tener al final una inversión de 1.400.000 euros. Es decir, el 10% de lo que se fijaba como plurianual en el año 2016 para el 2017. Lo mismo pasa con la A68, con la A21, la A14, o el desdoblamiento, por ejemplo, de la A2 en el tramo Alfajarín-Fraga, una de las infraestructuras que es largamente demandada por Aragón, que ya saben que es un punto negro en cuanto a nivel de accidentes de tráfico que existen y que en este momento va a contar con 900.000 euros. 900.000 euros que no va a servir ni para licitar las obras del desdoblamiento que es tan necesario. Si hablásemos también de otra infraestructura y otro medio de transporte que es estratégico para nuestro país, como es el ferrocarril, otro tanto de lo mismo. Ahí tenemos una actuación estratégica como el corredor Cantábrico-Mediterráneo. En este caso, la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, que todos recordarán, llevó una manifestación el pasado 1 de abril de más de 6.000 personas por las calles de Teruel. Contará con 15 millones de euros de inversión. Es una inversión importante, no les voy a decir que no, pero comparado con el gasto plurianual que hay que hacer y con el coste del proyecto, que son 336 millones de euros, escasamente va a contar con un 4% de financiación para una infraestructura que es estratégica. Lo mismo pasa con el Canfrán, esencial para Aragón, para Zaragoza y para la apertura, no solamente de Aragón, sino del Estado de Europa, que contiene una inversión de 2,3 millones de euros. A años luz, por cierto, a lo que se comprometió un viejo conocido de esa bancada, como el señor Mario Garcés, ex subsecretario de Estado de Fomento, que se comprometió públicamente a que en esta legislatura habría una inversión de 80 millones para la deseada apertura del Canfrán. Es más, se llegó a comprometer que en el presupuesto del Estado habría 20 millones para el año 2017. La realidad
2.300.000 euros, o sea, prácticamente para nada. Difícilmente se va a llegar al objetivo de tener la reapertura del Canfranc para el año 2020. En obras hidráulicas, sin embargo, sí que el PP hace un esfuerzo importante y lo hace con 26 millones para el embalse de Viscarrues y lo hace también con 14 millones para Yesa, para obras que no son nada pacíficas, para obras que son muy contestadas socialmente. Eso sí, el regadío recortado, se rebaja las prestaciones. Y lo mismo sucede también con otras actuaciones, en este caso, que tienen que ver con la ciudad de Zaragoza. La red de cercanías de Zaragoza y su área metropolitana sigue prácticamente olvidada. Ahí tenemos proyectos, algunos de ellos, que llevan con la misma cuantía desde el año 97, que es una cuestión de traca, como es, por ejemplo, el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, que cuenta con una partida de 10.000 euros, pero desde el año 97. Esto es ridículo, cuando el coste del proyecto además está valorado en 668.000 euros. El olvido que ha habido con los baños judíos, con las obras o restauración del Monasterio de Santa Fe, del Museo de Bellas Artes. Eso sí, la Iglesia de la Magdalena, todo hay que decirlo, se va a conseguir por fin recuperar esa auténtica joya del mudéjar aragonés con una inversión de 341.000 euros y tranquilos, que no queremos expropiarla ni queremos una nueva desamortización. De eso ya hablaremos después en la moción que ustedes presentan. Pero al menos sí que es verdad que hay una inversión en nuestro patrimonio cultural e histórico de la ciudad que por fin se va a poder concluir. ¿Qué podríamos decir, por cierto, de la apertura del túnel de la 68? Donde nuestro insigne diputado Eloy Suárez se pasa cada 4 años para broncearse y hacer una maravillosa rueda de prensa para que luego no exista ningún tipo de compromiso de finalización de ese túnel que va a ninguna parte. ¿O qué pasa también con otras actuaciones como el pabellón de España en la Expo, que se cae a pedazos? Ni una sola partida para tener un edificio de uso y disfrute para la ciudad, con la inversión que en su día supuso, o bien la Avenida Cataluña, que ha sido recientemente acordada con el Gobierno de España, un mal acuerdo desde nuestro punto de vista con 1.300.000 euros, claramente insuficiente y que desde luego Chunta Aragonesista va a trasladar y de hecho ya ha presentado una enmienda a los presupuestos generales del Estado a través del Grupo Parlamentario de Compromís para que esté dotada como es debido, para que esté dotada con 8 millones de euros. Y poco más podemos decir, porque realmente las asignaturas pendientes, tanto en Aragón como en Zaragoza, se vuelven a repetir estos olvidos. Eso sí, con algún elemento también que creo que merece la pena subrayar, y sobre todo con ese incumplimiento manifiesto que un año tras otro se viene produciendo del Estatuto de Autonomía de Aragón, donde se fija de forma muy clara que tiene que haber una comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno aragonés para conocer las propuestas de inversión en materia de presupuestos generales del Estado y trasladar al Gobierno central las necesidades que tiene Aragón. Una vez más se incumple, por eso planteamos esta moción. Una moción que plantea, evidentemente, reprobar la actitud del Gobierno de España por el olvido sistemático, permanente, que tiene Aragón y la ciudad de Zaragoza en los presupuestos del Estado, y también un segundo punto que insta a todos los diputados y senadores aragoneses a que no sean brazos de madera, a que por una vez en su vida defiendan los intereses de nuestro país, defiendan los intereses de Aragón y no a sus intereses de partido, de Madrid, que siempre escoran y olvidan a la ciudad de Zaragoza y Aragón en las inversiones del Estado. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, agradecer a Zaragoza en Común y al PSOE, evidentemente, el apoyo a la moción y explicar al señor Tríbez que sí, vamos a aceptar, evidentemente, la propuesta que plantean de tercer punto de adición con la enmienda para mejorar la dotación económica para la gestión para la cesión de la Avenida Cataluña. Con relación a lo que usted acaba de decir, señor Navarro, y me encanta que haya un diputado y un senador aquí presentes, bienvenidos, por cierto, porque podrán ellos verificar cómo precisamente el señor Baldoví, a los 3 días de haber dicho esas declaraciones con relación al debate de las infraestructuras y las inversiones que hay en el país valenciano, vino precisamente a pedir disculpas, y creo que lo están asintiendo con la cabeza porque estaban como testigos, pidió disculpas por la intervención que hizo comparativa de las inversiones en Aragón y de las inversiones en Valencia. Miren, ¿quién es este humilde concejal y este grupo municipal de Chunta Aragonesista para exigir que se defiendan los intereses de Aragón y los de Zaragoza e instar a los diputados y senadores aragoneses para que hagan lo propio? Pues lo mismo que los parlamentarios del Grupo Popular y el Gobierno del Partido Popular, que precisamente en una declaración de las Cortes suscrita por todos los grupos parlamentarios el 15 de noviembre del 2014, con la señora Rudy a la cabeza, venía a decir
a todos los parlamentarios aragoneses y senadores aragoneses en el Senado a que defendieran los intereses de Aragón y enmendaran para que ese paupérrico presupuesto para ese año, para el 2015, mejorase las dotaciones. Una resolución de Cortes encabezada por el Partido Popular, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, encabezada por la señora Rudy y precisamente manifestando la contrariedad de que su propio gobierno del Partido Popular castigara una vez más a Aragón con mínimas inversiones en los presupuestos. La misma autoridad que tiene este concejal y este grupo municipal, creo que también lo tienen los parlamentarios aragoneses y la señora Rudy cuando hizo esa declaración de las Cortes de Aragón. Y miren, hay comparaciones que resultan un poco soeces. Con relación a la portavoz del Partido Popular, la señora Fernández, perdón, quería decir de Ciudadanos, aunque la verdad es que parece más Sáez de Santa María por la defensa que ha hecho a ultranza de estos presupuestos, es que realmente es inusual comparar el presupuesto de un año con la ejecución presupuestaria del año anterior. Pero ¿desde cuándo se ha hecho ese tipo de cosas? Hombre, sean un poco más cuidadosos con las comparativas que hacen y, sobre todo, un poco más rigurosos en el debate. Jamás se compara un proyecto presupuestario con lo ejecutado el año anterior. Ya es bastante vergonzoso que de los 419 millones de inversión que teníamos para el 2016, el Partido Popular no fuera capaz de ejecutar más de 125 millones de euros. Porque el caos, señora Fernández, no es que no haya un presupuesto, es que haya un presupuesto y se haga de espaldas a los ciudadanos. El caos es que tengamos representantes como los del Partido Popular y como en el Senado y en el Congreso de los Diputados que sean monaguillos y que defiendan otros intereses, que no los de las personas que los eligen. Ese es el auténtico caos y el problema que tiene Aragón. Tener diputados y senadores que son brazos de madera, monaguillos que responden a sus intereses partidistas y no defienden los intereses generales.